Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Hoy revisaremos la propuesta del gobierno para los organismos internacionales de crédito. Gran parte del presupuesto de la República que se aprobó recientemente tiene su financiamiento en lo que disponen los acreedores para Honduras. ¿Cómo deberá plantearse el Estado con toda su planificación ante la visita del Fondo Monetario Internacional? ¿Hasta dónde nos va a ajustar en este año encontrar una solución a media, digamos a media, porque no se va a solucionar esto en las próximas dos administraciones? El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el tema del salario mínimo y el impacto que va a registrar en los trabajadores del sector privado, el aumento que se ha hecho efectivo en las últimas horas. Todo esto lo vamos a desarrollar con nuestros invitados de hoy. Saludo aquí en el estudio al expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Julio Raudales. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Rosendo García. Es un gusto estar acá en compañía de toda tu teleaudiencia y de distinguidos invitados. Bueno, saludo en San Pedro Sula al catedrático en el área de economía y también un destacado hombre de la economía y finanzas, don Rafael Delgado. Buenas noches, un placer saludarlo. Muy buenas noches, don Rosendo García. Nuevamente un placer estar aquí en su programa y compartir también este espacio, este tiempo con el colega Julio Raudales. Muy bien, voy a la primera pausa. Vamos a incorporar después algunos elementos de lo que ha surgido de las reuniones de los últimos días entre el gobierno, sector privado y clase trabajadora, que también han llegado a acuerdos que en parte tienen sus paliativos en un momento que la economía global no marcha bien. Ya en breve regresamos. Seguimos aquí con ustedes en Al Banquillo ya para entrar en mayores detalles con nuestros invitados de hoy. El tema presupuestario. Se habla de partidas que son menores a las que se propusieron en la administración anterior. Primera vez que en números totales vemos una reducción. Pero ¿hasta dónde nos va a ajustar para cumplir con algunas de las grandes propuestas, sobre todo en materia de inversión, en la satisfacción que puede tener el seguidor de un partido que ha llegado al poder nuevamente en la búsqueda de una oportunidad de empleo? Julio, buenas noches. Buenas noches nuevamente. Esa es una muy buena pregunta, Rosendo. Primero quiero aclarar que el presupuesto actual no sufrió una disminución, ¿verdad? En realidad sufrió un incremento con respecto al presupuesto del 2025. Se redujo, sí es cierto, porque el presupuesto que había presentado el gobierno anterior, el que presentó en septiembre para que fuera aprobado antes del 31 de diciembre, el gobierno de doña Xiomara Castro, era bastante más elevado que el que se aprobó. Pero el presupuesto del año 2025 fue de 430.000 millones de lempiras, aproximadamente, y el presupuesto actual es de 444.000, es decir, que aumentó en más de 14.000 millones de lempiras, lo cual equivale más o menos a un incremento del 3%. Hay que reconocer también, Rosendo, que ese 3% es inferior al promedio de lo que han aumentado los presupuestos en los últimos 25 años, ¿verdad? Que más o menos andan rondando entre un 7 o 8% anual todos los presupuestos, y esta vez aumentó, sí, pero solo en 3%. Esa aclaración es bueno hacerla porque no es cierto que hay una reducción en el presupuesto. El presupuesto hondureño es el presupuesto, mejor dicho, del Estado hondureño, del sector público, es un presupuesto muy inflexible, que ya de por sí, Rosendo, contiene algunos elementos que están establecidos en la ley y en la Constitución de la República que le impiden recortarse, lo cual es muy negativo para la economía del país, porque lo que se debería de entender es que cuando las condiciones de la economía son favorables, el presupuesto debería, o el gobierno debería de ahorrar más bien, ¿verdad? Debería tratar de tener un superávit, es decir, tener un presupuesto relativamente bajo, y cuando las condiciones son desfavorables, tratar de incrementar su gasto. Eso por lo menos es lo que decía el gran economista Keynes, ¿verdad? Era la lógica de él. Pero es algo que nunca ha sucedido en Honduras. No importa cuál sea la situación del país, el presupuesto siempre aumenta, y el problema con esto, Rosendo, es que entonces presiona
el pago de impuestos, es decir, los impuestos tienen que aumentar también en su recaudación para poder financiar este presupuesto y sobre todo incrementa el endeudamiento público. Cada año, ¿verdad?, vamos incrementando, vamos requiriendo más deuda externa e interna para poder financiar ese incremento en el gasto que se da anualmente. Entonces, ese es el primer elemento. Es un presupuesto que sí, como se hizo un esfuerzo por reducirlo, vale la pena destacar que hay una disminución, sí, en el programa de inversión pública, lo cual también es entendible. El año pasado, por ejemplo, el gobierno anterior decía que iba a dedicar a inversión pública más o menos unos 90.000 millones de lempiras y este año la inversión pública es de 48.000 millones, es decir, se redujo más de 40.000 millones de lempiras el programa de inversión, pero repito, es entendible por una razón. Estamos ya en el cuarto mes, Rosendo, y como los programas de inversión requieren de licitaciones, de un proceso administrativo más o menos engorroso, va a ser muy difícil que se cumpla una meta de gasto en inversión que pueda culminarse en el mes de diciembre de este año. Y me imagino que estará pensando la actual administración en impulsar o propulsar la inversión pública, estos proyectos que son los que en realidad generan crecimiento económico para los próximos años, ¿no? Y este presupuesto, las partidas y la contingencia, sobre todo, contingencia advertida por lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, ¿están contempladas? ¿Se tendrá una respuesta efectiva o es tan complejo el tema de los combustibles que es imposible tener un acomodo de las partidas presupuestarias para enfrentar esta que es una crisis global, Julio? En el presupuesto, como viene ejecutándose con el presupuesto del año anterior, ¿verdad?, porque no había sido aprobado el de 2026, ya se establece una línea de gasto para el tema de la contención, como bien decías, de la problemática que genera la situación en el Medio Oriente. Hasta ahora se han gastado aproximadamente unos 750 millones de lempiras en lo que va del año. Es decir, desde el 28 de febrero hasta acá, 750 millones de lempiras solamente en el tema de gasto para contener las alzas en los combustibles. Eso es lo que es decir, un poco más de 2 meses nos consumió. Es correcto. Entonces, esta cantidad. Cuando tú observas el presupuesto que está aprobado, ves que hay muy poco ya para esta contingencia. Lo que te hace deducir, Rosendo, que si esta situación continúa, es muy poco probable que el gobierno esté en capacidad de seguir cubriendo estos subsidios y vamos a tener que tragarnos cada semana si el señor Trump no se pone de acuerdo con los ayatolas y con la gente del ejército revolucionario iraní, ¿verdad? Si no se ponen de acuerdo y sigue incrementando el precio de los combustibles, vamos a tener que tragarnos ese incremento totalmente porque va a ser muy difícil para el gobierno conseguir los recursos. Y las capacidades del pueblo, debemos decir, de la sociedad, la mayor parte no son las mejores, no son las adecuadas para enfrentar costos de los energéticos que están golpeando, debemos decir, a todo el mundo, a todo el orbe. Sí, a ver, solo para que tengamos una idea, nuestros televidentes, a finales de febrero el precio del galón de combustible superior en Estados Unidos estaba en más o menos $2.80 el galón, ¿no? En este momento está en más de $4 el galón. Y una economía robusta. Sí, casi se ha duplicado, pero es peor todavía el caso de los europeos. En Inglaterra, por ejemplo, Rosendo, el galón de combustible superior te está costando 5 libras, ¿verdad? 5 libras. ¿Verdad? Y en Francia y en Alemania el galón de combustible anda más o menos en $4.50, ¿verdad? Esto lo que denota es que no es privativo únicamente de nuestros países pobres, sino que todos los países, sean ricos o pobres, están sufriendo un deterioro muy fuerte en su capacidad adquisitiva debido a que el combustible está subiendo de precio muy rápido y esto empuja al resto de los productos porque es muy difícil encontrar un solo producto
de los que consumimos nosotros, Rosendo, sea lo que sea una camisa, sea dentro de los anteojos. Todo tiene el componente. Tiene un elemento que está relacionado con el tema de los carburantes, ¿no? Bueno, voy a ir a San Pedro con el licenciado Rafael Delgado. Ahora está presente en el país una misión del Fondo Monetario Internacional. Siempre que llegue el fondo hay algunos renglones de esos acuerdos que se han firmado a lo largo de las últimas décadas que tocan el tema subsidio. Aquí ha sido el subsidio un escudo de todos los gobiernos para enfrentar estas crisis, pero no se tenía previsto en este 2026 este problema de los combustibles. ¿Hasta dónde se va a soportar? Bueno, Julio dice que eso tarde o temprano se termina, pero el impacto en la población a un precio real es devastador. ¿Se puede ser flexible por parte de los organismos internacionales en encontrar préstamos para este rubro puntual, o es algo que en definitiva hay que olvidar? Don Rafael, buenas noches. Muy buenas noches. Evidentemente estamos ante una situación sumamente difícil y ojalá, no lo sabemos con certeza, pero ojalá que todas esas previsiones que fueran posible hacerlas se hayan hecho e incorporado en el presupuesto general de la República. Porque no solamente se trata del aumento en la carga que eso representa para el Estado subsidiar los combustibles, sino que también, como usted lo dijo, financiamiento. Podría haber necesidad de mayor financiamiento. Y otro tema importante, una prolongación de la crisis puede impactar también en la producción nacional y en la reducción de los ingresos tributarios proyectados en el presupuesto del 2026. Entonces, en efecto, estamos en una situación de mucha incertidumbre, y en situaciones de mucha incertidumbre, elaborar un presupuesto, ya sea para una empresa, para un hogar o para un país, es sumamente difícil. El Fondo Monetario Internacional está muy consciente del estrés que eso genera para los países. Y el acuerdo actual, que ya vence porque es un acuerdo por 3 meses, enfatiza en la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional apoye al gobierno de Honduras en la resiliencia, ante los embates climáticos, ante la necesidad del fortalecimiento de la gobernanza de Honduras. Entonces yo creo que debe de haber flexibilidad en el caso de que se firme otro acuerdo, que no creo que va a ser ningún problema extraordinario para el actual gobierno, contemplar esos temas, que ante la crisis mundial y ante la incertidumbre va a ser muy necesario fortalecer no solamente la inversión pública, sino que mecanismos que vienen en apoyo a los sectores más afectados en estos momentos, y sobre la necesidad también de apoyar ese fortalecimiento de la resiliencia de los sectores productivos y económicos del país. No sé qué tanto podrá negociar el gobierno de Honduras en ese tema, pero es evidente que no podemos dejar descubierta a muchos sectores económicos, y aquí no solamente hablo de hogares, sino que también de sectores económicos, empresas, ante un incremento constante en los combustibles y ante el encarecimiento de los productos de la canasta básica. Normalmente, cuando están presentes los acreedores, se tocan estos temas. Estaba observando y lo conversaba aquí internamente con Julio, licenciado Delgado, la imagen que están ahí autoridades de la Secretaría de Energía, y está el tema de la NE, que en un principio solo lo revisamos por el subsidio que también va para este sector, que ha sido otro de los fondos que han destinado en una enorme cantidad los últimos gobiernos para no tener tarifas reales.
Sí. ¿Cuánto vamos a soportar esto en economías, y digo centroamericanas, donde en gran parte de ellas el subsidio ha sido la contención? Sí, no podemos seguir caminando por esa brecha de reaccionar solamente con subsidios a las crisis que se presentan. La mejor solución en todos los ámbitos es la prevención. Y una de los mayores campos, de las mayores brechas que tenemos es que no hemos avanzado en la eficiencia energética, que ahí hay un potencial enorme de ahorro que nos permitiría resolver muchos problemas del país. Solamente el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, si nosotros explotáramos mejor el recurso que más abunda en este país, que es la luz solar, para la generación de energía eléctrica, muchos problemas entonces, insisto, se podrían ahorrar no solamente para la ENE, sino que para el país. Hay economías, países con menos radiación solar durante todo el año y porcentualmente producen más energía solar que Honduras y que otros países de Centroamérica. Entonces, eso es inaceptable. Y ahí vemos entonces que la solución a la problemática, digamos, ahorita del incremento en los precios del petróleo y la incertidumbre que se da respecto al presupuesto, no solamente se soluciona vía subsidios, sino que con una diversificación de la matriz energética, utilizando el recurso sol para generar más energía solar, para generar más energía eólica, para generar más energía de biomasa, de biogás, con lo cual entonces diversificaríamos esa matriz y muy seguro que no estaríamos en el nivel que estamos en este momento, dependiendo de la generación de energía eléctrica por concepto de carburantes es alrededor del 40%. Y ese 40% hoy en día pesa muchísimo a la ENE, va a pesar mucho para las finanzas del Estado y va a pesar mucho finalmente para toda la economía del país. Y en eficiencia energética no solo hablamos de diversificar las fuentes de energía eléctrica, sino que también hablamos de movilidad humana. Las ciudades de Honduras son un caos terrible. ¿Por qué? Porque los gobiernos nacionales y los gobiernos, sobre todo locales, no se han preocupado en mecanismos, esquemas, sistemas eficientes de movilidad en la ciudad. Aquí la solución a todos los problemas es abrir calles, ampliar avenidas, que en algún momento sí es necesario, pero en algún momento se llega al límite. Ningún gobierno puede avanzar al ritmo que avanza el crecimiento del parque vehicular. Entonces, por eso los países deben de recurrir a otros mecanismos de movilidad ahorradores de energía, como es la movilidad por transporte público, que le quitaría muchísima presión al presupuesto general de la República por la vía que actualmente pesan por la vía de los subsidios y de otros tipos de ayuda que se dan y que pesan, insisto, en el presupuesto. Entonces yo creo que por ahí van las soluciones a estos dos temas que usted ha enfocado: crisis petrolera, presupuesto general de la República, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Debemos de mover otras piezas para no insistir solamente en la utilización de los subsidios, que son caros y pesados para el Estado de Honduras, para la solución de la problemática nacional. Entonces, resumiendo, miren, la visita del Fondo Monetario Internacional no creo que va a generar ningún gran problema. Se va a llegar a un acuerdo. Sin embargo, es un acuerdo, acordémonos, tenemos una historia larga de aprobaciones de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la firma de un nuevo acuerdo no necesariamente va a significar un cambio sustancial en el país. Vamos quizás a seguir bregando por los mismos caminos, obteniendo los mismos resultados.
Muy Y bien. quizá controlamos la inflación, quizá controlamos un poco el endeudamiento, aunque va para arriba, pero bueno, el Fondo Monetario da calificaciones positivas. Pero la segunda parte de los acuerdos con el Fondo Monetario son los que no discutimos y los que quedan fuera de la visión general. Y es que nos hemos comprometido no solamente a la estabilidad macroeconómica, sino que también nos hemos comprometido al crecimiento inclusivo, al mejoramiento de la gobernanza, a la resiliencia, a la transparencia y al combate a la corrupción. Y eso queda muy por debajo ya cuando analizamos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, debemos decir que nuestros invitados de hoy son del sector privado, son hombres de academia. Son puntos de vista que manejan ellos alrededor de la situación de las finanzas y la economía nacional. Al final, las grandes decisiones de las propuestas que se tienen por parte del Estado pasan por lo que planteará el gobierno. Ahora, desde la óptica de ustedes, Julio César y Rafael, ¿qué debe ser prioridad? Porque para ustedes puede ser determinado proyecto o programa, pero para el gobierno se puede ir por otro tipo de ruta. Visto lo que vivimos en Honduras, con la crisis del mundo que ya Julio César nos decía, que el detalle es que la revisión en el precio de los carburantes no salvó nada. Aquí todo subió y lo que no debió subir con el argumento del petróleo también se incrementó, Julio. Sí, a ver, primero decir que esta situación sobrepasa o trasciende lo que el gobierno puede hacer, y además hay que reconocer que por donde lo veamos también es una situación temporal. No tiene tanto que ver con a los criterios estructurales de los que, como los que mencionó el compañero Delgado. Rafael. Sí, Rafael Delgado. Sino que más bien son elementos estructurales los que se tratan de cubrir con estas visitas o con este nuevo acuerdo que se piensa firmar por el Fondo Monetario Internacional. Siempre que hay esa es una historia repetida y tantas veces contada, Rosendo. Cada vez que hay una crisis internacional por el tema del petróleo, creo que esto lo venimos experimentando desde el 73, que fue la primera crisis, ¿verdad? Cuando se multiplicó por 6 el precio del petróleo. Costaba $2 el barril de petróleo antes de 1973, ¿verdad? Y de un solo macanazo subió a $12. Todo un escándalo. O sea, eso fue una explosión, fue una crisis tremenda y la economía mundial cayó fuertemente, incluyendo por supuesto la economía hondureña, ¿verdad? Entonces, eso fue en tiempos del general Juan Alberto Melgar Castro, ¿verdad? Entonces, siempre que hay una crisis así se habla de que hay que cambiar la matriz energética, pero termina la crisis, como estas crisis son temporales, y ya todo el mundo se olvida. Lo que dice Rafael es cierto, ¿verdad? Muchos de estos problemas los podríamos evitar, Rosendo, si tuviésemos una matriz mucho más diversificada, mucho más diversa, ¿verdad? Con más energía fotovoltaica que tenemos, como bien decía Rafael, mucho potencial ahí, con energía eólica, porque tenemos un montón de lugares aquí en Honduras que tienen vientos poderosos, ¿verdad? Con otros tipos de energía que son más baratas y que son una buena solución, y dejar a la energía generada por carburantes, digamos, casi como más bien de cambio, ¿no? El problema es que este cambio de matriz, que eso también hay que decírselo al pueblo, no es que lo vamos a pensar hoy y lo vamos a tener. Por eso mañana. te digo, entonces, este es un proceso a largo plazo. Y nuestro gran problema es que solamente pensamos en esas cosas cuando estamos en crisis, ¿verdad? Una vez que pasa la crisis, como que se le olvida a la gente, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay problemas estructurales en el país muy, muy gruesos que determinan mucho el por qué la situación
como la que estamos viviendo ahora se agrava más para los hondureños que lo que se puede agravar para cualquier otro ciudadano de un país vecino, por ejemplo, de Costa Rica o de Guatemala, ¿no? Por ejemplo, el hecho, Rosendo, y eso es algo que casi nunca se habla, de que en Honduras casi todos los precios están fijados por el Estado, ¿no? Si vos te fijas, aquí no hay competencia en el tema de la gasolinera, ¿verdad? Las gasolineras no compiten entre sí por el precio de la gasolina, sino que el Estado fija cuánto va a ser el precio de la gasolina, del diésel, del queroseno y todo lo demás. El precio del transporte también está fijado, ¿verdad? Entonces, aquí no hay ninguna competencia entre los transportistas, ¿verdad? Sino que el gobierno les dice cuánto tienen que cobrar. Lo mismo pasa con una serie de productos, ¿verdad?, que en general ya están definidos por el Estado, y eso distorsiona muchísimo el mecanismo de mercado. Y sobre todo en una crisis como la actual, impide que el Estado pueda hacer algo, porque ya tiene fijado el precio, ¿verdad? Y es el mismo Estado el que está entonces autorizando que se incrementen, pues ya se incrementó el precio del transporte, ¿verdad? Y la gente que dice, bueno, entonces ¿quién tiene la culpa de que se haya incrementado? No es la competencia, no es el mercado, es el mismo Estado que fijó el precio. Entonces, ahí hay un elemento que es bien importante y que hay que considerar cuando se dan situaciones como la que estamos viviendo y que impiden entonces que haya soluciones de corto plazo que sean más efectivas, ¿verdad? Entonces hay que pensar lamentablemente en cómo vamos a ajustarnos nosotros privadamente para poder amainar los efectos en nuestra vida de esta situación que se está viviendo en el Medio Oriente. Muy bien, hago la pausa aquí en Al Banquillo, luego seguimos con el desarrollo de este tema que tiene que ver mucho con el desarrollo del país. Ya volvemos. Seguimos esta noche al Banquillo. Está con nosotros los economistas Julio César Raudales, Rafael Delgado, en San Pedro Sula, e incorporamos a este diálogo al presidente de la Asociación Nacional de Industriales de nuestro país, don Fernando García Merino. Recientemente el sector privado, por cierto, se ha involucrado en una larga y extensa negociación en el tema de los salarios, el impacto que se está generando en el empleado del sector privado y en general en la masa laboral de nuestro país es extremadamente preocupante por las frecuentes alzas en todo. ¿Cómo registra el sector privado lo que estamos viviendo actualmente a nivel de país y en el mundo en busca de, solución? Es muy complejo decirlo, en al menos encontrar paliativos para esta crisis. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente tenemos una situación muy compleja a nivel global y yo creo que es importante por eso analizar en detalle las estrategias que el gobierno está tomando para su elaboración y para su publicación del programa monetario. Creo que ese es un elemento importante para ver cuáles son las medidas antichoques externos que está tomando el gobierno. Y creo que por otro lado hay muchos temas que tienen que ver con la parte de la microeconomía. Y al final me parece que todo esto siempre se resume en la capacidad de poder producir más en Honduras. Más y mejores empresas que produzcan más productos, que tengan más empleos, que generen más crecimiento y más riqueza en el país. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando en conjunto con el COEP, con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Organización de Naciones Unidas para Desarrollo Industrial, ONUDI, y con la Unión Europea en lo que es la política industrial de Honduras. Este es un instrumento importante que nos va a permitir promover todo el tema de producción nacional y esperamos que esto pues contribuya a paliar los efectos de estas crisis externas que nos están golpeando. Pero básicamente es un poco de lo mismo, ¿no? Generar mayor producción en el país para poder evitar que estos choques externos nos afecten tanto. En el tema de energía, por ejemplo, entre mayor producción tengamos renovable, con fuentes que tenemos acá como el agua, el viento, el sol, vamos a depender menos de los combustibles que se ven afectados por estas situaciones como el bloqueo a Venezuela el año pasado o la situación del estrecho de Hormuz en este momento. Entonces creo que tenemos que orientarnos a tratar de depender menos de fuera y obviamente siempre estar con una visión de poder aprovechar las ventajas competitivas que tiene el país
para los productos de exportación. Y están encontrando las facilidades en la nueva administración, las reglas claras para tener el acceso, bueno, en principio a recursos, a las facilidades de seguridad ciudadana, seguridad en las inversiones, que ese ha sido uno de los grandes problemas que se han venido enfrentando, sobre todo en los últimos 4 años, Fernando. Yo creo que hay un cambio radical en el mensaje y en la actitud del gobierno actual versus el gobierno anterior. Y voy a poner un hecho concreto y verificable. Nosotros le pedimos a la expresidenta Castro reunión con ella el 28 de enero del 2022 y pasaron los 4 años y nunca nos atendió. Con el presidente Afura, la Asociación de Industriales ha tenido 3 reuniones en 3 meses. Entonces, hay muchísima más capacidad de diálogo. Obviamente, en el diálogo se plantean problemas y los problemas se pueden ir resolviendo, algunos más inmediatamente, algunos con un poco más de tiempo, pero se va avanzando en la resolución de los problemas. Y hemos tenido mucha apertura. Por ejemplo, con el gobierno anterior se pudo trabajar en las bases para esta política industrial que comentaba, pero con este gobierno se le ha dado seguimiento, que eso es muy importante. Muchas veces cuando hay un cambio de gobierno, lo que hizo el otro lo desechan. Aquí no, se ha aprovechado, se ha impulsado y se ha ido mejorando en ese proceso. Entonces nosotros vemos que hay un cambio de actitud sustancial. Sí, es importante tratar el tema de las invasiones de tierra, sobre todo, que no ha podido solventarse completamente, que se requiere un trabajo bastante arduo para solventar este tema, pero se tiene que iniciar. Y también, obviamente, está el tema de estabilidad jurídica, pero también está el tema de estabilidad política. Y yo creo que es importante también que el país dé los mensajes a los diferentes inversionistas nacionales y extranjeros de que la situación política va a estar más estable, más relajada, menos choque, menos convulsión, y esperamos que ahí los partidos políticos tengan esa madurez. Con respecto al tema de financiamiento, hemos recibido informes del gobierno de que habrán fondos disponibles para la construcción, la industria y la agricultura a través de financiamientos con el CAF y con el BID. Entonces esperamos que esto entre rápido a Banprovi para poder empezar a tener esa actividad económica repotenciada. ¿Hay un verdadero programa que ya lo hayan identificado para una generación de empleo bajo la garantía del sector privado y no del Estado? Porque justamente ese es uno de los grandes problemas que históricamente enfrentamos en este país, que todo lo carga en su mayoría al Estado, y no digamos con los políticos que nos han gobernado, que cumplen con las cuotas que asumen a nivel de todo el país y nos han llenado, Fernando, de una burocracia que hoy nos pasa factura. Revisábamos esta semana que en los últimos años de 208,000 pasamos a 236,000, sin contar, por cierto, con muchos que solo pasaban el fin de mes. Bueno, solo hay que ver el tráfico que se forma por el centro cívico todos los días, a toda hora. Yo creo que el tema de simplificación administrativa es fundamental y es uno de los ejes que nosotros hemos tratado. Entiendo que la reducción del aparato gubernamental que está incluido en el presupuesto es un primer paso, no es suficiente, pero es un primer paso. Y yo creo que aquí va a depender mucho de cómo podamos avanzar en la parte digital y tecnológica. Cuando uno va a hacer un trámite en un banco, prácticamente todo está ya digitalizado, pero tenemos en la parte pública un montón de trámites que se pueden iniciar, digamos, desde la parte informática, pero que tiene que pasar después a una parte física. Entonces, los avances que se tienen en parte del proceso se retroceden después. Creo que es fundamental que se den mensajes claros en este sentido, y hay un programa de Naciones Unidas, del PNUD, que está trabajando en la simplificación de, creo que son 8 o 9 instituciones, donde es importante meterle el acelerador para poder tener esa simplificación cada vez más amplia, en más empresas, en más instituciones públicas y en mayor número de procesos en cada una de las instituciones. Si recuerdo bien, son 8 instituciones y son 160 procesos los que están actualmente en simplificación, pero eso tenemos que irlo ampliando para que todo el aparato gubernamental pueda estar en línea y pueda estar simplificado.
lo cual además también contribuye a el tema de reducción de la corrupción. Bueno, aquí don Rafael Delgado y Julio César Raudales, hay un elemento que lo pone en discusión, Fernando, y tiene que ver con la simplificación, con la tecnología. Retomo el caso de la NE. ¿Por qué nunca llegó la tecnología? Ahí en el gobierno anterior se gastaron millones y millones de lempiras en un programa de reducción de pérdidas que era, en teoría, un buen elemento para salvar la NE, pero hoy que estamos revisando los números de la estatal eléctrica, sigue siendo el gran dolor de cabeza cuando se sientan a negociar con los organismos internacionales. ¿Por qué es tan difícil tocar la NE? Cuando se plantea esto, siempre surgen preguntas. ¿No será mejor privatizarla? Don Rafael. Los humanos actuamos en función de incentivos, en el hogar, en la empresa, en el gobierno, donde sea. Y si a nivel gubernamental las instituciones funcionan con incentivos que no están dirigidos a elevar la rentabilidad de la empresa o están enmarcados en la visión de la empresa, sea pública o privada, sino que están dirigidos los incentivos a generar actitudes demagógicas, de respeto, de lealtad a quien lo puso. Entonces, esos incentivos terminan generando actitudes que no tienen nada que ver con la empresa, con la rentabilidad y con la prosperidad, sino que tienen que ver solamente con la defensa de intereses muy particulares. La problemática hondureña es en gran medida política. Los incentivos perversos de que desde el nivel político demagógico se van generando y que permean no solamente instituciones públicas, sino que también instituciones privadas. La política influye en los negocios y en la estructura gubernamental. Entonces, en la ENE, y no solamente en la ENE, en otro gran cantidad de empresas y instituciones públicas, cuestiones fundamentales para la sobrevivencia, para el crecimiento de la empresa, no tienen cabida porque no es la prioridad, no son los incentivos están alineados en otra dirección. Entonces, un programa de recuperación de pérdidas resulta que se convierte en un mecanismo de empleo de los allegados políticos para generar lealtad. Y esto no solamente es del gobierno anterior, esto viene desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Es un común denominador de toda la estructura política partidista del país. Esa es la gran tragedia de nuestro país. Los incentivos que no están alineados con la verdadera misión y visión de las empresas y de las instituciones. Todo se desbarata en el marco de eso, y esa es la gran tragedia de Honduras, la debilidad institucional. Podemos tener las leyes, los reglamentos más hermosos, con las mejores intenciones, pero si las instituciones están a merced de la voracidad, ya ni de los partidos políticos, de las cúpulas de los partidos políticos que hablan en nombre de los partidos, si están a merced de esas cúpulas políticas, entonces el resultado es lo que tenemos ahorita. Un programa de reducción de pérdidas que absorbió millones de lempiras, que contrató miles de empleados. No me cabe la menor duda que ahí había también gente muy preparada. Pero como todo estaba organizado para otros fines, terminó siendo pues lo que ya sabemos, ¿verdad? La reducción de pérdidas no existió de manera sustancial y se invirtieron grandes cantidades de dinero. Y así han surgido otras empresas. Y no solamente el problema es no solamente las empresas públicas, sino que también se va creando un ecosistema empresarial alrededor que también alimenta ese crecimiento débil, ese
esos incentivos instalados en el sector público, de tal forma que se vuelve un problema de profundas raíces que trasciende solamente el sector público y también llega al sector privado. Sí, Julio, ¿hay algún mecanismo que se ponga en práctica y que tenga el aval de los acreedores para el tema del ENE? Porque si no, seguimos en lo mismo. Un promedio de 40 millones de lempiras diarios. Es la pérdida solo en ese renglón. El tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, sin establecer qué cantidad de personal hay que también le está drenando sueldos y salarios. Sí, a ver, primero, yo creo que existió en la década pasada un mecanismo que se diseñó y que lamentablemente fracasó también, ¿verdad? Y que tenía que ver con los dos elementos, con dos de los tres elementos claves en la adecuación y mejor servicio de energía eléctrica en el país, que son la generación y la distribución. El tema de generación es importante por lo que ya habíamos hablado, lo estuvimos conversando al comienzo del programa, pero el tema de la distribución es quizás el que más dolores de cabeza le está dando en este momento a la empresa, porque la planta distribuidora de energía en el país en general ya está anacrónica, ya está obsoleta y hay que cambiar una buena cantidad en su mayoría. El gran problema, y hay que decir eso también, es que Honduras es un país con una población muy complicada, Rosendo, a diferencia del resto de los países centroamericanos. Para ponerte un ejemplo, en Guatemala prácticamente el 80% de la población está en la parte sur del país. El Salvador, pues ya se sabe que es un país muy pequeño, 20.000 kilómetros apenas, no llega ni siquiera al tamaño de Olancho, está muy concentrada la población. En Nicaragua la población está concentrada en la franja del Pacífico y en Costa Rica en una meseta, ¿verdad? Y en Panamá, bueno, Panamá tiene 4 millones de habitantes, de los cuales, o 5 millones de habitantes, de los cuales 4 viven en la ciudad de Panamá. O sea, solo 1 millón vive fuera de la ciudad de Panamá. Entonces, son países con concentraciones de población muy fuertes. Honduras es todo lo contrario. Honduras, de acuerdo al censo del 2014, tiene 28.000 asentamientos humanos, Rosendo, de los cuales menos de 50 tienen 5.000 habitantes. De 28.000, menos de 50 tienen 5.000 habitantes. Entonces, llevar energía y agua potable también, para ponerte otro caso, a una población tan disgregada es mucho más caro. Y es peor su gestión cuando la tiene que realizar una empresa monopólica estatal. Y yo le agrego algo, creo que es mucho más complejo cuando el que gestiona es un político y no un exactamente, técnico. Cuando a eso iba. Cuando quien tiene que decidir qué es lo que se va a hacer es una persona que tampoco tiene los conocimientos adecuados, ¿verdad? Ni cuenta con la logística adecuada ni con el personal técnico adecuado. Y cuando cada 4 años está cambiando a las personas que están a cargo. Entonces, fíjate, qué interesante, porque había un programa en la década pasada, durante el gobierno de Juan Orlando, que se tercerizó, ¿verdad? El programa de reducción de pérdidas se tercerizó y se contrató una empresa colombo-hondureña, porque no voy a decir que era colombiana, no todos los dueños de la empresa eran colombianos, ¿verdad? Habían también hondureños ahí en esa empresa y eso es lo que quizás puede dar un poquito que hablar. Pero fue un fracaso y ante ese fracaso se retrotrajo a la estatización de nuevo, se creó este programa de control de pérdidas que, como bien decías, Rosendo, y decía, creo que lo decía también el licenciado Delgado, lo que generó fue un enorme crecimiento en la población empleada ahí en ese programa, de tal manera que lo que hizo, sin duda, aparte de fracasar, fue generarle más costos al Estado. De ahí que en este momento es necesario recomenzar prácticamente. Ya hay algunas soluciones propuestas y la idea es que se retome la posibilidad de que la generación y distribución de energía pueda tercerizarse nuevamente,
y pueda, digamos, flexibilizarse el mercado de tal manera que los incentivos sean dados para que las empresas que trabajen en ese tema puedan hacerlo de manera más eficaz, ¿verdad? Creo que al gobierno le está costando muchísimo tomar una decisión al respecto, pero yo no veo que otra salida pudiera haber para solucionar este problema que ya debemos evitar que le siga generando más gastos al Estado, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y luego seguimos con nuestros invitados de hoy. Bueno, estamos ante una situación compleja en el tema de los recursos a los cuales nuestro país acude ante los organismos internacionales de crédito para el financiamiento actual de nuestra hacienda. El tema de la readecuación de la deuda, que ha sido también otra de las grandes interrogantes que el sector privado lanza, ¿se verá con la posibilidad de lograrse en estos acercamientos con el fondo o estamos en un escenario extremadamente complejo, Fernando? No, yo creo que más bien el escenario ha venido mejorando. Sin duda que ha habido, por lo menos desde el punto de vista de la expectativa, un cambio sustancial con el nuevo gobierno y esto genera una, unas mayores posibilidades. Creemos que es importante también porque al final en estos organismos hay pesos importantes de algunos países como Estados Unidos y el apoyo contundente que ha dado el presidente de Estados Unidos al presidente Afura, creemos que es algo que se tiene que aprovechar también y que se tiene que capitalizar de alguna manera. El otro punto importante es cumplir con las exigencias que tienen estos organismos y ver de qué manera podemos alcanzar estos acuerdos, pero yo creo que es viable en este momento. Habrá que hacer una tarea, seguramente. El tema de mayor eficiencia en el sector público es clave, lo mencionamos en el caso del ENE, pero existen otros casos donde también es importante esto. Tenemos que poder generar también un mayor crecimiento económico para poder cumplir con estas metas y esperar que se tenga esa buena capacidad de negociación al momento de que estén las misiones acá y que se hagan las visitas afuera. Creo que se ha empezado con el pie derecho por las visitas que ya se hicieron a Washington y también por esa buena relación que se tiene con Estados Unidos. Ahora hay que capitalizar eso y lograr que esto se convierta en un acuerdo que sea beneficioso para el país. Muy bien, gracias Fernando por los aportes. Licenciado Delgado, el tema del financiamiento para ciertas áreas que ya los mismos acreedores lo han venido impulsando hacia el campo, lo decía y lo ha venido reiterando en las últimas décadas el Banco Mundial. ¿Cómo deberá plantearlo el gobierno en un momento que también este sector está sufriendo los impactos del tema primario de la conversación, los energéticos? Sí, a mí me parece que eso es fundamental abordar en los próximos años el campo, la agricultura, la agroindustria. Está realmente acechada por una gran cantidad de problemas, cada día más fuertes, que cada día producen más quiebras de empresas y de productores de granos básicos y que genera toda esa problemática social y migratoria que ya conocemos. Yo creo que hay ya límites para el endeudamiento público. Yo creo que no debemos de soñar y empezar a hablar de que vamos a resolver la problemática, en este caso agrícola, agroindustrial, por medio del endeudamiento público. Ya tenemos un endeudamiento de alrededor de 18.000 millones de dólares. Ya es un peso sustancial en el presupuesto general de la República. Las erogaciones planificadas en concepto de servicio a deuda ya son más grandes que rubros importantes como la educación y la salud pública. Entonces yo creo que hay que buscar otros mecanismos con el sector privado para lograr entonces que la inversión tanto pública, pero también la privada, y sobre todo la privada, llegue a la agricultura y a la agroindustria y con el paradigma moderno de la sostenibilidad, ¿verdad? Del cuidado de los recursos, que va a ser la base
de las futuras generaciones. Entonces yo creo que la diversificación agrícola es fundamental. El país tiene tanto potencial de una buena cantidad de rubros, y dentro de esos rubros hay necesidad de la diversificación. Pongo el caso del café. Somos un país muy competitivo en café, pero debemos de darle el toque específico hondureño a ese café, para, como decimos ya en la discusión, darle mayor valor a ese café, al cacao, a la gran cantidad de frutas que se pueden producir en el país, de vegetales, y también a la gran cantidad de productos agroindustriales. Entonces yo creo que es una tarea que debe de enfrentar el sector privado con apoyo del sector público. Y lo que necesitamos es atraer inversión privada, capital nacional, sobre todo capital nacional complementado por el capital, la inversión extranjera, que también la necesitamos de manera complementaria. Esos son los grandes retos, ¿verdad? Pero olvidémonos de que el CAF, que el BESIE, que ahí está la caja abierta. No, la caja no está abierta. Y ya estamos suficientemente endeudados, comprometidos en las siguientes generaciones, como para seguir soñando de que por medio del endeudamiento público externo o interno vamos a seguir saliendo adelante. Muy bien, gracias, don Rafael. Grandes retos. Y este último elemento es clave. No podemos seguir pensando en función de que los organismos internacionales nos van a venir a resolver. Hay que empezar por Honduras. Compromiso de la empresa privada en la generación de empleo y un gobierno también comprometido, Julio, en achicarlo. ¿Es probable eso o con los políticos es complejo en Honduras? No, yo creo que es importante que cada uno entienda cuál es su rol, y en este caso el rol del gobierno es facilitar, es generar espacios, generar incentivos adecuados mediante baja en los costos de transacción y en los costos de producción, ¿verdad? Y mediante generar facilidades administrativas que no impidan que la inversión se genere más fácilmente, que es la gran diferencia que tenemos con países vecinos y es la razón principal por la cual nos lleva a la delantera en estos casos. Hay que recordar que Costa Rica, la inversión extranjera directa, solo para medir, para ponerte un caso, porque no es lo más importante, hay gente que sobreestima el tema de la inversión extranjera directa. No es lo más importante, pero no deja de ser un buen ejemplo porque te visibiliza la confianza que tiene el inversionista, ¿verdad? El inversionista que abre puertas. Claro, entonces en Costa Rica la inversión extranjera directa del año 2025 fue de casi 6.000 millones de dólares, mientras que aquí en Honduras no llegamos ni a 1.000, ¿verdad? Entonces ahí ya tenés un primer ejemplo de la diferencia que hay. Pero la inversión nacional en Costa Rica es mucho más eficiente, mucho más gananciosa, debido a las facilidades que en este país se dan para que se pueda invertir con mayor eficacia. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar por ahí. El sector privado, por supuesto, tiene que garantizarse mayor competencia, ¿verdad? Y el sector trabajador tiene que buscar una forma también de ser más productivo. Y esto no es un asunto que se va a lograr de la noche a la mañana porque tenemos que ir trabajando ya en ello, Rosendo. Julio, gracias. Siempre es un gusto. Siempre es un gusto, ¿eh? Julio César Raudales, Rafael Delgado, a quien lo hemos tenido desde San Pedro Sula, y el presidente de la ANDI, Fernando García, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.